Soy el profesor Carlos. Bienvenido a mi canal Jocar Math. Continuando con el curso de álgebra a nivel preuniversitario, hoy tocaremos el tema de productos notables. Cuando hablamos de productos notables, estamos hablando de fórmulas, aplicación de fórmulas para realizar potencias y multiplicaciones en forma abreviada. Estas fórmulas, llamadas también identidades, se cumplen para cualquier valor de las variables. Son unas identidades incondicionales. Pero también hay otras que son identidades condicionales, que son aquellas que se cumplen solamente bajo ciertas condiciones. Vamos a empezar primero viendo las identidades básicas y especiales, que son las identidades incondicionales. Identidades básicas y especiales. ¿Por qué estamos uniendo las básicas con las especiales? Porque hay algunas identidades especiales que tienen nombre propio, pero que se relacionan con las básicas, por eso lo vamos a ver combinado, ¿ya? Vamos a empezar con la primera identidad, el primer grupo, que se llama así: el cuadrado de un binomio. Este se considera una identidad básica. Es decir, cómo elevar al cuadrado la suma o diferencia de dos términos. Empezamos con la suma. A más B al cuadrado. A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado. Es decir, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero multiplicado por el segundo más el cuadrado del segundo. Cuadrado del binomio para la suma. También tenemos el cuadrado del binomio para la diferencia. A menos B al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 veces A por B más B al cuadrado. Muy bien. Cuando estas fórmulas se vuelven en la práctica a la hora de hacer los ejercicios, cuando se vuelven prácticas, como su nombre lo dice, para que sean prácticas, tengo que hacerlo directamente, ¿no es cierto? Para poder ahorrar las operaciones. Por ejemplo, si me dicen x más 3 al cuadrado, elevo x al cuadrado, que es el cuadrado del primero, y luego multiplico por 2 el término independiente, que es 3. 2 por 3 me da 6x, y luego elevo al cuadrado, 3 al cuadrado me da 9. Esa es una manera práctica rápida de poder efectuar el cuadrado de un binomio. Este resultado obtenido, x cuadrado más 6x más 9, se conoce con el nombre de trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué pasaría ahora si tengo 4x menos 5 al cuadrado? A ver, también es un binomio, aunque tienen coeficiente, la variable x tiene un coeficiente distinto a la unidad. Elevo al cuadrado del primer término, que es 4, me da 16, x al cuadrado. El término en este caso del término, el signo del término central es negativo. Ahora viene el doble producto de los dos. Primero multiplico a los dos. 4 por 5 es 20, pero después lo multiplico por 2 porque es el doble producto y me da 40. Finalmente, elevo 5 al cuadrado y me dio 25. Si eso lo podemos hacer directamente, entonces estaremos aprovechando la fórmula del cuadrado del binomio para la suma y para la diferencia. Estos dos resultados, repito, se conocen con el nombre de trinomio cuadrado perfecto, porque es un trinomio que corresponde a un cuadrado perfecto, es decir, al desarrollo del cuadrado de un binomio. De estas dos identidades, que son las identidades básicas, nacen estas otras identidades
muy útiles, denominadas identidades de Legendre. Ah, ahora sí, ya toma nombre, ¿no? Identidades de Legendre. Significa que son unas identidades que en algunos libros vas a encontrarlas con la clasificación de identidades especiales. Identidades especiales. A ver, Legendre, un matemático, encuentra 2 hasta 3 fórmulas nuevas, pero a partir de estas conocidas, de estas que ya nosotros las usamos a diario. Entonces, Legendre dice, ¿qué pasa si yo tomo el cuadrado de la suma que todo el mundo conoce, ¿ya? A más B al cuadrado, y lo sumo con el cuadrado de la diferencia. O sea que Legendre lo único que hace es tomar estas dos fórmulas y unirlas para obtener una tercera fórmula, ¿no? Si tú te das cuenta aquí, al sumar estas dos fórmulas, miembro a miembro, el 2AB se va a eliminar con el menos 2AB porque uno es positivo y uno es negativo al sumar los dos. Y me va a quedar el A cuadrado sumado con A cuadrado, que sería 2A cuadrado, y el B cuadrado sumado con B cuadrado, que sería 2B cuadrado. Por lo tanto, Legendre escribe la fórmula así. A más B al cuadrado más A menos B al cuadrado es 2 veces A cuadrado más B cuadrado. Y ahí tenemos una nueva fórmula llamada identidad de Legendre. Luego dice Legendre, ¿qué pasaría ahora si estas dos fórmulas, en lugar de sumarlas, qué pasaría si yo las resto? Muy bien. Tú sabes que para restar polinomios, en este caso binomios, él es el segundo binomio y trinomio, el segundo término binomio cambia de signo. Por ejemplo, cuando yo sumé a más b al cuadrado con a menos b al cuadrado, solamente sumé directamente los resultados. Pero como voy a restar a cuadrado más 2ab más b cuadrado menos a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Al restar a cuadrado menos 2ab más b cuadrado que se le sustrayendo, cambiarían de signo los tres. Quiere decir que el a cuadrado ahora se vuelve negativo al restar, menos el 2ab se vuelve positivo y el b cuadrado se vuelve negativo, cambian, ¿cierto? Una vez que les he cambiado de signo, al hacer la resta o la suma algebraica, se eliminaría a cuadrado con a cuadrado al restar, ¿no? A cuadrado menos a cuadrado. Y también b cuadrado menos b cuadrado. Pero el 2ab no se va a eliminar, porque ya tenía signo negativo y al restarlo, ese menos se vuelve más. Por lo tanto, tendría 2ab y 2ab. Al sumarlo me da 4ab. Y ahí tenemos la segunda identidad de Legendre. Ahora Legendre dice, ¿y qué pasa si estos dos resultados, ya no los cuadrados que están acá, sino estas dos identidades básicas de Legendre, qué pasa si los multiplico? Dice miembro a miembro. Bueno, adelantándote un poco acá lo que vamos a ver más adelante, esta identidad, voy a adelantarte, esta identidad se conoce con el nombre de diferencia de cuadrados, suma por resta, donde se eleva al cuadrado del primero y se eleva al cuadrado del segundo. Entonces, como es una suma y una resta, Legendre dice, si los multiplico, no los sumo, sino los multiplico, entonces me va a dar el cuadrado del primero, pero como ya está al cuadrado, al elevar al cuadrado otra vez, me daría la cuarta. A más b cuarta menos a menos b cuarta es igual al producto de los dos. Multiplico 2 por 4, 8 por a por b, y todo eso multiplicado por a cuadrado más b cuadrado. Listo. Y de esa manera tengo tres identidades muy útiles, llamadas identidades de Legendre. Vamos a ver, ¿cómo se aplican estas identidades? ¿Cómo me puede servir en un ejercicio? ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, x más 7 al cuadrado más x más 7 al menos 7 al cuadrado, ¿cómo tiene que ser resta? Ahí está. Entonces, yo podría efectuar el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y sumarlo sin ningún problema.
pero me demoraría un poquito. Pero si yo aplico esta fórmula, yo tendría como resultado directamente 2 veces x al cuadrado más 7 al cuadrado. Y como 7 al cuadrado es 49, ya está. Me queda 2 veces x al cuadrado más 49. Como podrás darte cuenta, hemos encontrado más rápido el resultado. Repito, si no utilizamos leyenda no hay problema, con las otras fórmulas también sale. Si yo tengo x más 8 al cuadrado y lo resto con x menos 8 al cuadrado. A ver, aplicaciones directas, ¿ya? La segunda de Legendre, entonces me daría 4 veces a por b. Entonces, como el a es x, el b es 8 y se repite, digo, primero multiplico x por 8, me da 8x multiplicado por 4, 32. Mira, ya tengo la respuesta directamente. Entonces, ¿son útiles estas fórmulas de Legendre? Claro que sí, son útiles estas fórmulas de Legendre. Vamos a hacer un ejemplo para la tercera de Legendre. Entonces, si yo tengo x más 6 a la cuarta menos x menos 6 a la cuarta. La fórmula dice que se multiplica por 8 el producto. A ver, x por 6 es 6x. Por 8 sería 8 por 6, 48. Y luego se eleva al cuadrado x al cuadrado entre paréntesis, más 6 al cuadrado entre paréntesis, 36. Y ahí tengo también el resultado en una forma directa. Luego ya puedo multiplicar si deseo. ¿Listo? Entonces, la primera identidad básica es el cuadrado de un binomio. Para la suma, a más b al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Para la diferencia, a menos b cuadrado es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Pero de estas dos fórmulas se deducen estas especiales, denominadas identidades de Legendre. Se escribe Legendre. Y son 3. A más b al cuadrado sumado con a menos b al cuadrado me da 2 veces a más b al cuadrado. A más b cuadrado menos a menos b cuadrado me da 4 veces a por b. Y a más b a la cuarta menos a menos b a la cuarta me da 8 veces a por b multiplicado por a cuadrado más b cuadrado, que se deducen de las primeras. Continuamos con la tercera identidad básica. La tercera identidad básica es el cubo de un binomio. A ver, ¿cómo elevar al cubo un binomio? Tenemos que a más b al cubo es igual a cubo, o sea, cubo del primero, más 3 veces a cuadrado por b, es decir, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces a por b cuadrado, más b al cubo. Bueno, esta fórmula es un poquito más grande, ¿no? Que el cuadrado del binomio que tiene 3 términos, este tiene 4. Para el caso de la diferencia a menos b al cubo, los signos van alternados. A cubo menos 3 veces a cuadrado b más 3 veces ab cuadrado menos b cubo. Listo. Ahí tenemos entonces las dos fórmulas correspondientes al cubo del binomio. Cubo para la suma y cubo para la diferencia. Pero ¿no existirá otra fórmula más sencilla? Sí, identidad 4. Tenemos las identidades de Cauchy. Ahí está, identidades de Cauchy. ¿Qué hace Cauchy? Así como Legendre trabajó con las fórmulas del cuadrado del binomio para la suma y para la diferencia y obtuvo otros resultados muy útiles, ¿cierto? Lo que hace Cauchy es encontrar simplemente una fórmula más abreviada del desarrollo del cubo del binomio. Es decir, lo que hizo Cauchy, presta atención, lo que hizo Cauchy con la primera fórmula, a más b al cubo, que tiene 4 términos, lo que hizo es escribir
el cubo del primero, ahí está, al cubo, y luego escribió el cubo del segundo, es decir, el tercer término de cubo, dejando para el final estos dos. Y en estos dos factorizó el 3, que se repite, y el AB, y me quedó 3 veces A por B por A más B. Y eso constituye una forma más abreviada y es la que más se utiliza en ejercicios sobre el cubo del binomio. Luego, para la diferencia A menos B al cubo, tenemos A cubo menos B cubo menos 3 veces A por B multiplicado por A menos B. Cuando yo explico esta fórmula con signos negativos a los alumnos, a veces me dice un alumno, profesor, pero no tienen que ser alternados porque todos son menos. Bueno, es que es la forma abreviada. Cuando tú multipliques menos 3AB sale negativo, pero menos 3AB por B sale positivo y lo ordenas y te va a salir así. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las identidades de Cauchy? Las identidades de Cauchy vienen a ser las mismas fórmulas del cubo del binomio, solamente que lo hace en forma abreviada, ¿no? Vamos a ver cuál de ellas nos resultaría más en un ejercicio. Por ejemplo, me piden desarrollar x más 2 al cubo y voy a desarrollarlo aplicando la fórmula normal del cubo. Sería el cubo del primero más el triple del producto de los dos, pero con el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado es x cuadrado, por 2, 2x cuadrado, multiplicado por 3 sale 6x al cuadrado. Luego, el triple también del producto, pero elevando al cuadrado el segundo es 2, al cuadrado sería 4, por x, 4x, multiplicado por 3, me da 12x. Y finalmente, el 2, que viene a ser b, elevamos al cubo, 2 al cubo es 8. ¿Ya salió? Ahí está el desarrollo del cubo, efectuando las operaciones que están acá indicadas, ¿no? Vamos a ver con un signo negativo, x menos 3 al cubo, sería x al cubo menos el triple producto del primero por el segundo, 3x por 3 sería 9. El triple producto del primero por el cuadrado del segundo, 3 al cuadrado 9, por 3 sería 27, más el cubo del segundo que sería 27. Desarrollando las operaciones sale. Ahora vamos a ver por acá cómo serían esos dos ejercicios que están aquí como ejemplos si aplico la identidad de Cauchy. En x más 2 al cubo, solamente elevaría x al cubo y 2 al cubo, que sería 8, y luego multiplico 3 veces los dos, 3 por x y por 2 me da 6x, y lo multiplico por la suma de x más 2. Ahí está, es lo mismo. Ahora, si tú multiplicas 6x por x cuadrado, te sale 6x cuadrado, 6 por 2, 12, es lo mismo. Entonces, en el caso de x menos 3 al cuadrado, perdón, al cubo, sería el cubo del primero menos el cubo del segundo, que es 27, menos el triple producto de los dos, 3 por x por 3 me da 9x, multiplicado por la diferencia x menos 3. Listo. Ahora, si te estás preguntando, ¿y por qué, así como Legendre relaciona la suma del binomio al cuadrado con la diferencia al cuadrado, por qué no relacionamos la suma al cubo con la diferencia al cubo? Sí, tenemos acá, lo vamos a colocar como unas notas importantes, ¿ya? Notas. También se puede relacionar los dos. Y salen estas fórmulas. A más B al cubo sumado con A menos B al cubo. Y por acá A más B al cubo restado con A menos B al cubo. Para poder recordar estas fórmulas, ubicamos a los números A y B y decimos, como se está restando, vamos a suponer que A sea mayor que B, ¿ya? A es mayor que B. Y entre los signos de suma y resta vamos a decir que la suma representa más y la resta menos, o sea que la suma es mayor que la resta. Para aplicar una especie de
digamos, un trunco para poder aprendernos la fórmula, ¿no? Mnemotecnia se llama. Entonces, decimos acá, como está con suma, la suma es el mayor, y entre A y B, el mayor es A. Entonces la fórmula es 2A, porque empieza con A, entre paréntesis se eleva al cuadrado del A mismo, y luego se le suma 3 veces el cuadrado del otro, que es B. A ver si entendimos. En la segunda fórmula, como es menos y menos es menor, ya no empezará con el menor que es A, sino con B. Empezará con 2B. Luego B al cuadrado se repite y luego 2A cuadrado. Ahí están las dos fórmulas que me relacionan el cubo de la suma con el cubo de la diferencia. Entonces, si yo tengo x más 2 al cubo sumado con x menos 2 al cubo, la suma con la diferencia, ¿no? Esto me da 2 veces a, pero a es x, o sea, me da 2x. Y luego el cuadrado de x más 3 veces el cuadrado de b, pero b es 2, al cuadrado es 4, por 3 sería 12. Ahí está el desarrollo, casi directamente. Si tuviera lo mismo, x más 2 al cubo, pero con menos, x menos 2 al cubo, yo no se empezaría con el doble de x, sino con el doble de 2, y el doble de 2 es 4. Luego se eleva 4 al cuadrado, 2 al cuadrado, que también me va a dar 4. Y luego se multiplica por 3 el cuadrado del segundo, que es x, 3x al cuadrado. ¿Listo? Estas formas nos pueden ayudar bastante si las recordamos en el momento de resolver los ejercicios. Continuamos. Identidad 5. Cuadrado ¿ya? De un trinomio. Cuadrado de un trinomio. Es decir, ¿cómo elevar al cuadrado ahora 3 términos? Vamos a ver. Vamos con la fórmula principal, ¿ya? Después te voy a explicar por qué hablamos de fórmula principal. Quiere decir que hay otra, ¿no? A ver. A más B más C al cuadrado. Fíjate, cuando desarrollamos el cuadrado del binomio A más B al cuadrado, dijimos que era igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esa es la fórmula que todos conocemos. Nos han enseñado todo el tiempo en el colegio. Pero en algunos casos es conveniente esta fórmula escribirla así. Al cuadrado más b al cuadrado más 2a por b. Dime, ¿es lo mismo? Claro que es lo mismo. Solamente que estoy escribiendo primero los cuadrados juntos y después el doble producto. Entonces, aplicando este criterio, sale el desarrollo de a más b más c al cuadrado. Claro que se demuestra agrupando y elevando al cuadrado 2 veces. La fórmula final es así. Cuadrado del primero, a cuadrado, más cuadrado del segundo, b cuadrado, más cuadrado del tercero. Se elevan al cuadrado los tres. Y luego viene más el doble producto de a por b, el producto de los dos primeros, más a por c, más b por c. Ahí está la fórmula del cuadrado del trinomio. Es decir, el cuadrado del trinomio es igual a la suma de los cuadrados de los tres términos más el doble producto de, a esto se le llama combinaciones binarias. A con B, luego A con C y luego B con C. Pero esta fórmula no es la única. Existe otra fórmula para el cuadrado del trinomio. Vamos a ver. La segunda fórmula del cuadrado del trinomio dice, el cuadrado de un trinomio, A más B más C, al cuadrado también se puede escribir como
A más B al cuadrado, es decir, tomar solamente el binomio de los dos primeros, A y B, más A más C al cuadrado, más B más C al cuadrado, menos, entre paréntesis, A cuadrado, más B cuadrado y más C cuadrado. El cuadrado del trinomio, entonces, también se puede escribir como A más B al cuadrado, A más C al cuadrado, B más C al cuadrado. Es decir, los cuadrados de los tres términos tomados de dos en dos como suma y restarles la suma de los tres cuadrados. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que estas dos fórmulas son equivalentes. En un ejercicio determinado, tú puedes aplicar cualquiera de ellas. Es lo mismo, la que te parezca más práctica. La que más se usa siempre es la primera, ¿no? La primera. En algunos casos te puede servir también la segunda. Ahora vamos a ver la fórmula 6. El cubo de un trinomio. Es decir, cómo elevar al cubo un polinomio de tres términos. Empezamos con la fórmula principal. A más B más C al cubo es igual a al cubo más B al cubo más C al cubo más 3 veces A más B por A más C y por B más C. Fíjate, el cubo de un trinomio A más B más C es igual al cubo del primero, más el cubo del segundo, más el cubo del tercero, más el triple producto de las combinaciones binarias A más B, A más C, B más C, multiplicándose. Esta es la fórmula del cubo del trinomio, que viene a ser la principal. ¿Hay otra fórmula? Sí, vamos a hacer otra fórmula. A más B más C al cubo también se puede escribir así. A al cubo más B al cubo más C al cubo más el triple producto del cuadrado del primero, o sea, A multiplicado por la suma de los otros dos, B más C, más el triple producto del cuadrado del segundo multiplicado por la suma de los otros dos, es decir, A más C, más el triple producto del cuadrado del tercero multiplicado por la suma de los otros dos, más 6 veces el producto de los tres. Esa fórmula es más complicada, sí, es más extensa. Las dos fórmulas son equivalentes, pero, repito, la que más se usa es la primera. Tenemos entonces el cuadrado de un trinomio que tiene dos fórmulas básicas. A más B más C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más dos veces las combinaciones binarias A por B más A por C más B por C. Una segunda, A más B más C al cuadrado también es igual a más B al cuadrado, A más C al cuadrado, B más C al cuadrado, menos A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Para el cubo del trinomio, A más B más C al cubo es igual a cubo más B cubo más C cubo más 3 veces A más B por A más C por B más C. Y también hay otra que dice que es igual a cubo más B cubo más C cubo más 3 veces el cuadrado del primero por la suma de los otros dos, más 3 veces el cuadrado del segundo por la suma de los otros dos, más 3 veces el cuadrado del tercero por la suma de los otros dos, más 6 veces el producto de los tres. Debemos aclarar que cuando vimos las fórmulas básicas del cuadrado del binomio y del cubo del binomio, había una para la suma y una para la diferencia. Y aquí, como podrás ver, estamos solamente escribiendo una para la suma. Si te preguntas, ¿y qué pasaría si me viene un ejercicio A más B menos C? O sea, ¿qué pasaría si en el trinomio alguno de los términos tiene signo negativo? Bueno, para no escribir una fórmula para cada caso, porque sería mucho, lo que vas a hacer es desarrollar la fórmula y reemplazar las letras por los valores que te están dando. Si es positivo, positivo, y si es negativo, lo pones negativo con todo y signo y desarrollas y ves cómo te sale el resultado. Si está el cuadrado sale positivo, si está el cubo sale positivo, etc. ¿Listo? Entonces, las fórmulas dependerán, los signos dependerán de cómo reemplaces tú en la fórmula. ¿Listo? Continuamos con la siguiente fórmula. 7.
identidades de Lagrange. Identidades de Lagrange. Se escribe Lagrange. Identidades de Lagrange. Lagrange lo que hace es también trabajar con los cuadrados de los binomios y los trinomios, al igual que Legendre. Y a veces las identidades de Lagrange se confunden un poquito con Legendre, pero hay que prestar mucha atención a la diferencia, ¿ya? Dice Lagrange, AX más BY al cuadrado sumado con AY menos BX al cuadrado. Mira, si tú ves ahí, tenemos dos binomios al cuadrado, uno con suma y uno con resta. Y podemos pensar que puede ser Legendre. Pero recordarás que en Legendre tenían que ser los mismos términos. A más B, A menos B el otro. X más 3, X menos 3. ¿Correcto? Pero acá, si tú observas bien, la X tiene un coeficiente A. O sea que acá dice A por X más B por Y. Mientras que en el otro binomio se han cambiado de lugar los coeficientes con las variables. Y ahora dice A por Y menos B por X. A, repito, que era coeficiente de X, ahora es coeficiente de Y. Y B, que era coeficiente de Y, ahora es coeficiente de X. Ese es el detalle. Y uno es con más y el otro es con menos. El resultado es A cuadrado más B cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado. Esa es la primera identidad de Legendre. Vamos a poner un ejemplo, a ver. Si yo tengo, por ejemplo, 2x más 3y al cuadrado y lo sumo con 2y menos 3x al cuadrado. Ahí está, ¿no? 2x más 3y, 2y menos 3x. Se cambiaron de lugar. Entonces me va a dar la suma de los cuadrados de los coeficientes 2 y 3. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. 4 más 9, 13. Mira, lo estoy haciendo directamente. Y luego la suma de los cuadrados de las variables. Ahí está, el desarrollo lo estoy haciendo directamente. Esta es la primera identidad de Lagrange. Vamos a ver la segunda. En la segunda, Lagrange dice, si yo tengo A por X más B por Y más C por Z al cuadrado, es decir, un trinomio al cuadrado con variables X y Z y coeficientes A, B y C, y comienzo a tomarlo de 2 en 2 como el anterior. Por ejemplo, tomo a X con B y Y cambio de lugar sus coeficientes. Es decir, AY menos BX al cuadrado. Más. Luego tomo el primero con el tercero y hago lo mismo. Cambio de lugar. Sería A por Z menos C por X al cuadrado. Y luego tomo el segundo con el tercero y hago lo mismo. Cambio de lugar. BZ menos 6y al cuadrado. El resultado parecido a la primera identidad es igual a la suma de los cuadrados de los coeficientes a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado multiplicado por la suma de los cuadrados de las variables. Ahí está. Esa sería la segunda identidad de Legendre. Vamos a ver un ejemplo. Sencillo nomás, ¿no? 2x más 3y más 5z. A ver. Ahora tomamos el primero con el segundo, cambiamos de lugar. 2y menos 3x al cuadrado. Tomamos el primero con el tercero, cambiamos de lugar. 2x menos 2z sería.
2z menos 5x al cuadrado. Y tomamos el segundo con el tercero y cambiamos de lugar. Sería 3z menos 5y al cuadrado. ¿Qué me va a dar como resultado? La suma de los cuadrados de los coeficientes. Así como acá, 2 al cuadrado me dio 4, 3 al cuadrado 9, la suma 13. Acá sería 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25. 4 más 9, 13. Ahora 13 más 25. ¿Eso me da cuánto? 38, ¿no? 13 más 25. Y luego viene la suma de los cuadrados de las variables. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y ahí tenemos el resultado. Vamos a ver ahora la fórmula 8. Diferencia de cuadrados. Esta es la fórmula quizás más sencilla. Diferencia de cuadrados. Se trata de un binomio a más b multiplicado por el binomio a menos b. Es decir, suma multiplicado por diferencia, como conjugados, ¿no? Y el resultado es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Así de fácil. Esa fórmula, esto se llama producto de conjugados o producto de un binomio suma con un binomio resta. Y el resultado se conoce con el nombre de diferencia de cuadrado. Lo ponemos este título porque es con lo que más se le conoce, ¿no? Diferencia de cuadrados. Entonces tenemos, por ejemplo, un x más 9 multiplicado por un x menos 9. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos x al cuadrado, con la variable no hay problema, al cuadrado. Y luego elevamos 9 al cuadrado. Listo, y ya tenemos el resultado ahí. O sea que no es complicado, ¿no? 9. A veces los alumnos me preguntan, profesor, ¿existe la suma de cuadrados? La respuesta es no, solo existe diferencia de cuadrados. La suma de cuadrados no se puede expresar como un producto dentro de los números reales. En el conjunto de los números complejos sí, pero en los reales no. Solamente diferencia de cuadrados no suma. Sin embargo, cuando se trata de cubos, sí. En ese caso hay suma o también puede ser diferencia. En el caso de cubos. O sea, ¿hay suma de cubos? Sí. ¿Hay diferencia de cubos? También. Pero en cuadrados solamente diferencia. ¿Ya? Vamos a ver la fórmula de la suma de cubos. La suma de cubos sale así. Al multiplicar un binomio suma a más b por el cuadrado del primero menos el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto te da como resultado el cubo del primero más el cubo del segundo. Ojo, mucho cuidado acá. El primer factor es el binomio suma. En el segundo factor aparece el cuadrado del primero menos el producto A por B del primero por el segundo. No confundir con el doble producto del primero por el segundo, que es el cuadrado del binomio. No confundirlo, ¿ya? Y eso me da suma de cubos. Cuando cambiamos de signo acá y en lugar de A más B hablamos de A menos B, en el trinomio que está en el segundo factor, el A menos B también cambia a A más B. Ahí está. Y en este caso, el resultado me daría una diferencia de cubos. Cubo del primero, cubo del segundo. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué te van a dar en un ejercicio? Te van a dar esta multiplicación. Si tú reconoces que se trata de la suma de cubos, encuentras la respuesta directamente. Vamos a ver x más 2 multiplicado por x al cuadrado menos 2 por x más 4. ¿Será suma de cubos o no? Vamos a ver. Tenemos el binomio x más 2. En el segundo factor, o sea, en el trinomio, el primero tiene que ser el cuadrado del primer término del binomio. X al cuadrado
¿Es el cuadrado de X? Sí. Luego, ya sabes que los signos van alternados. El segundo término es el producto, no doble producto, sino el producto una vez de los dos. X por 2 me da 2X, sí. Y el tercer término debe ser el cuadrado del segundo. 2 al cuadrado me da 4, sí. ¿Está? Ahora desarrollo el cubo del primero, X al cubo, y simplemente elevo al cubo al segundo. 2 al cubo es 8. Y ya tengo ahí el resultado. Vamos a ver un segundo ejemplo. 3x menos 4 para el caso de una diferencia, ¿no? Multiplicado por 9x al cuadrado más 12x más 16. Vamos a ver si cumple. El binomio es 3x menos 4. En el trinomio, el primero debe ser el cuadrado del primer término del binomio. A ver, 9x cuadrado es el cuadrado de 3x, sí. Si aquí es menos, en el factor de la derecha, el segundo término debe ser más. Y debe ser igual al producto una sola vez de los dos. A ver, 3 por 4 me da 12, sí, 12x. Y el tercero término debe ser el cuadrado del segundo, 4 al cuadrado, 16, cumple. Ahora le vamos al cubo los dos. 3 al cubo es 27, 27x al cubo, menos, en este caso, 4 al cubo, que sería 64. Continuamos. Fórmula número 10. Identidad de argán. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace argán, así como Legendre, Lagrange, Cauchy? Argán saca una fórmula a partir de esto, mira. Recordarás que lo que acabamos de ver ahorita, a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado me da suma de cubos, ¿no es cierto? Y que a menos b multiplicado por a cuadrado más a por b más b cuadrado me da diferencia de cubos. Entonces, estos, quiero que mires, estos trinomios que están aquí, ya los hemos visto hace un momento en la fórmula de suma y diferencia de cubos. Pues Argán toma estos dos, que vendrían a ser una especie de conjugados, no son conjugados, son una especie de conjugados, porque si se agrupan se pueden formar conjugados. El primero dice a cuadrado más a por b más b al cuadrado, por el segundo dice a cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Ahí está. Ha combinado ahí Argán esos dos factores y ha obtenido, después de haber agrupado por diferencia de cuadrados y efectuar, ha obtenido este resultado. A la cuarta más a cuadrado por b cuadrado más b a la cuarta. Esa es la famosa identidad de Argán. Vamos a ver un ejemplo. Lo más común en Argán es esto. Si tengo x cuadrado más x más 1, todos son positivos y todos tienen coeficiente 1, y lo multiplico por x cuadrado menos x más 1, signos alternados, el resultado me da x cuarta más x cuadrado más 1. Ahí está la aplicación de la identidad de Argán. Veamos ahora la fórmula 11. Identidades de Gauss. A ver, toma atención. Estas identidades de Gauss, ya conforme vamos avanzando, van a ser unas fórmulas ya complementarias. ¿Ah? De repente no son muy fáciles de recordar porque son un poquito extensas las fórmulas. Sin embargo,
son útiles en ciertos ejercicios. Explico. Cuando me viene una pregunta de un examen de admisión para aplicar productos notables, ¿no es cierto? Me viene a veces la combinación del cuadrado del binomio con el cubo del binomio, con la diferencia de cubos, con el cuadrado del trinomio, etcétera. Y cuando viene un ejercicio donde tengo que aplicar varias fórmulas, se hace más complicado, ¿no? Tengo que elevar al cuadrado, después tengo que elevar al cubo para llegar a una respuesta. En ese sentido, esta fórmula primera, que es la más conocida de Gauss, abarca varias fórmulas en uno. Yo le llamo una fórmula multifuncional. Varias fórmulas en uno, que como repito, de repente no es muy fácil de recordar, pero si la recordamos, en lugar de resolver en un ejercicio paso a paso resolviendo cada una de las fórmulas, puedo aplicar, solamente reemplazar los datos y aplicar esa fórmula y evitarme muchos pasos. Vamos a ver primero. Gauss dice a cubo más b cubo más c cubo menos 3 veces ABC es igual a más B más C, que multiplica a cuadrado más B cuadrado más C cuadrado menos A por B menos A por C menos B por C. Ahí está la fórmula de Gauss. Entonces, no es muy pequeña, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es útil, como les decía? ¿Por qué le llamo multifuncional? Veamos todo lo que abarca en un ejercicio. Aparece en esta parte de la fórmula A más B más C, o sea, la suma de tres cantidades. Cuando me dicen un problema, sabiendo que A más B más C vale 5, ¿no? Ya tengo para reemplazar. También aparece ABC, el producto de los tres, fíjate. También aparece por acá A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. También aparecen los cuadrados, sabiendo que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿no es cierto? También aparece los cubos, A cubo más B cubo más C cubo. Y también aparece los productos binarios. Todo lo que aparece en una sola fórmula. Repito, aparece la suma de los tres. Aparece el producto de los tres. Aparece la suma de los cuadrados. Aparece la suma de los cubos y aparece la suma de los productos binarios. 5 cosas en uno, que podría significarme aplicar 5 fórmulas, pero si me recuerdo esta, en una sola fórmula reemplazo, reemplazo, reemplazo y puedo hallar la respuesta del ejercicio. Vamos a ver la segunda de Gauss. A ver, dice A más B por A más C por B más C más ABC es igual a más B más C por A por B más A por C y más B por C. Ahí tenemos una segunda identidad de Gauss. ¿Quiénes intervienen? Interviene la suma de los tres, que hemos visto en la anterior, el producto de los tres, que ya lo hemos visto en la anterior. Aparece la suma de los productos binarios, que lo hemos visto en la anterior, sino que acá se está restando esa suma. Pero también aparece el producto de las sumas binarias tomadas de 2 en 2, A más B, A más C, B más C. También esta fórmula nos puede ser muy útil de acuerdo a los datos que nos den en un problema. Pero la primera es la identidad más usual, la que más se aplica en los ejercicios. Y terminamos las identidades básicas y especiales con la identidad 12. Identidades de Steven. A ver. La primera identidad de Steven
es muy conocida. Dice x más a por x más b. Esta fórmula es conocida también como producto de dos factores con un término común. Si recuerdas, eso se ha enseñado en el colegio, se enseña eso. El resultado de multiplicar dos binomios con un término común es igual al cuadrado del término común, que generalmente es la variable x, cuadrado del término común. Luego, más la suma de los términos no comunes, que generalmente son los coeficientes a más b, se suman y se le agrega la variable x, es decir, a más b multiplicado por x, más el producto de los términos independientes a por b, más a por b. Esa es la fórmula de Steven, producto de dos binomios con un término común. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que me dicen x más 4 por x más 5. Esto lo puedo desarrollar yo casi directamente, mira. Se eleva al cuadrado el primer término o término común, que es la variable. Ya está x al cuadrado. Luego dice que se suman los términos no comunes o coeficientes. 4 más 5. Si lo sumo me da 9 y le agrego la variable. Así de fácil. Y por último, al final se multiplica a por b, o sea, los términos independientes, 4 por 5, 20. Esa es la manera de ahorrarnos, ¿no? Si lo hacemos paso a paso, estamos demorándonos mucho, ¿no? 4 más 5, 9, 4 por 5, 20 y ya salió. Ahora, segunda identidad de Steven. Seguramente te habrás encontrado con algunos ejercicios donde aparece el producto ya no de dos binomios, sino de tres binomios. X más A por X más B por X más C, ¿no? ¿Cómo se efectúan la multiplicación de tres factores binomios que tengan un término común? ¿Cómo se hace el producto? Bueno, si no conocemos la fórmula, tendríamos que multiplicar primero dos de ellos y después con el tercero, ¿no es cierto? Pero Steven me da una fórmula que me dice que puedo hallarlo directamente. Vamos a ver. Si te das cuenta, en la primera identidad de Steven salió x cuadrado porque eran 2. Ahora, como son 3, el primer término será x cubo. ¿Ya? Luego, en la primera fórmula salió a más b, es decir, la suma de los dos términos independientes, pero ahora son 3. Entonces será a más b más c. Y la variable x bajaría al cuadrado. Empieza con cubo y baja al cuadrado. A esto se le agrega las sumas a por b, a por c y b por c. Productos binarios. Y finalmente, al último, se multiplican los tres. Esa es la fórmula de Steven. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, si yo tengo x más 2, supongamos, por x más 3, por x más 4, ¿cómo puedo hallar este resultado directamente? Como son 3, empiezo diciendo x al cubo. Lo primero que tengo que hacer aquí es sumar, así como sumé acá 4 más 5, 9, ¿no? Ahora sumo acá 2 más 3 más 4. 2 más 3 es 5 y 5 más 4 me da 9 también. 9x al cuadrado. Ya está. Ahora vienen las multiplicaciones binarias. Es decir, ahí sí tengo que hacerlo aparte, ¿no? Multiplico 2 por 3, me da 6. Luego multiplico 2 por 4, me da 8. Y luego multiplico 3 por 4 y me da 12. Y esos tres resultados los sumo y me da 26. Entonces el término que sigue acá sería 26x. Finalmente, el producto de los tres términos independientes, 2 por 3, 6, y 6 por 4,
24. ¿Listo? Si nos aprendemos esas formulitas nos puede servir de mucho para ahorrarnos tiempo al resolver un ejercicio que venga en una pregunta de examen de admisión. Hemos terminado con la primera parte que le hemos llamado identidades básicas y especiales. Y dijimos al comienzo que estas identidades se llaman también incondicionales porque se cumplen siempre para cualquier valor que tomen las variables. Pero también dijimos que habían algunas identidades que no se cumplían siempre, sino que se cumplían solamente bajo ciertas condiciones. Con eso cerramos el tema. Se trata de las identidades condicionales. Identidades condicionales. ¿Qué quiere decir? Que me tienen que dar un dato, una condición para que se cumpla. ¿Ya? Vamos a mencionar solamente las más importantes, las que más vienen, las más usuales, porque hay muchas identidades, pero sería muy complicado aprendernos todo, ¿no? Y además no vienen mucho en los exámenes de admisión, las principales. La primera identidad dice que si en un ejercicio te dan esta condición, mira, dice, si A más B más C es 0. Es decir, si a ti te dicen que 3 números suman 0, solamente cuando te digan eso, entonces vas a poder aplicar estas dos fórmulas. O sea, hay dos fórmulas nuevas, pero que se cumplen solamente cuando te dan esta condición. ¿Cuáles son esas fórmulas? La primera dice que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a menos 2 que multiplica A por B más A por C y más B por C. Esa es la primera identidad que se cumple. Y la segunda dice A cubo más B cubo más C cubo es igual a 3 veces ABC. Estas son las dos identidades principales que se cumplen. Repito que hay más, pero son las principales cuando la suma de tres cantidades es 0. Y debo aclarar que de las dos, la que más se usa de las dos, la que más viene en exámenes es la segunda. Tenemos una segunda identidad condicional que dice, si A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a A por B más A por C más B por C, solo cuando te den esa condición, entonces A es igual a B y es igual a C. ¿Ah? Y una tercera dice, si A cubo más B cubo más C cubo es igual a 3 veces ABC, entonces también se cumple que A es igual a B y es igual a C. Fíjate, no confundir, esta expresión está acá, ¿no? Pero aquí está como condición, acá no, acá está como resultado, ¿no? Como consecuencia, antecedente consecuente, ¿ya? Repito entonces, si tres números suman 0, A más B más C es igual a 0, se va a cumplir que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a menos 2 que multiplica A por B más A por C más B por C. Y también se cumple que A cubo más B cubo más C cubo es 3 veces el producto de los tres. Y esta es la que más viene en los exámenes. 2. Si A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a A por B más A por C más B por C, se cumple que A, B y C son iguales. Y 3. Si A cubo más B cubo más C cubo es igual a 3 veces A, B, C, también se cumple que A, B y C son iguales. Veamos ahora unos ejercicios de aplicación. Pregunta 1. Si A más B es igual a 6, A cuadrado más B cuadrado es igual a 30, hallar la expresión E igual A cuadrado sobre B más B cuadrado sobre A.
Siempre en los ejercicios sobre productos notables te van a dar datos y te van a preguntar hallar tal expresión, ¿no? Lo que le llamamos antecedentes, consecuentes, hipótesis, tesis. Entonces acá los datos son que A más B es 6 y que A cuadrado más B cuadrado es 30. ¿Listo? Pero antes de empezar por acá, voy a empezar por el final. ¿Por qué? Me preocupa saber qué es lo que voy a hallar. Entonces es importante dar una mirada a lo que te piden para que en función de lo que te piden acá, ¿ya? En función de lo que te piden acá, tú puedas trabajar aquí con lo que necesitas. ¿Estamos? Entonces, empezando por aquí, tenemos A cuadrado sobre B y B cuadrado sobre A. Si te das cuenta, son dos fracciones heterogéneas. Por lo tanto, voy a sumarlas hallando el mínimo común múltiplo que sería el producto B por A o lo que es igual A por B. ¿Correcto? Recordarás que cuando son dos fracciones heterogéneas se pueden multiplicar cruzado en aspa, es decir, multiplicar A cuadrado con A y B con B cuadrado. Si multiplicas A cuadrado con A, te da A cubo. Y si multiplicas B por B cuadrado, te da B cubo. Hasta ahí, miro mis datos, no tengo A cubo más B cubo, no tengo. Entonces voy a continuar. Ahora vamos a recordar la fórmula que hemos visto en las identidades básicas correspondiente a la suma de cubos. ¿Ahí se recordamos? La suma de cubos, A cubo más B cubo, es igual al producto de un binomio por un trinomio, ¿recuerdas? A más B por A cuadrado menos A por B más B cuadrado sobre A por B. Y ahí ya como que la cosa empieza a tomar sentido, porque ya tengo A más B y A más B lo conozco, que vale 6. Ya tengo A cuadrado B cuadrado, que también lo conozco, pero lo que no tengo es A por B. Entonces, en esta parte de acá, voy a hallar A por B. A ver, partiendo de que A más B es 6 y que A cuadrado más B cuadrado es 30, voy a pensar automáticamente en la fórmula principal que vimos del cuadrado del binomio. Escribo la fórmula, recordando, A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado. ¿Sí? Y luego digo, reemplazando lo que conozco. ¿Conozco A más B? Sí, A más B es 6. Sería 6 al cuadrado es igual. Ahora recordarás que se podía colocar el A cuadrado y el B cuadrado juntos. Si yo escribo A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B, sería lo mismo. Luego digo, 6 al cuadrado es 36. Y como A cuadrado más B cuadrado ya los escribí juntos, ahora veo acá los datos y eso vale 30. Ahí está, 30 más 2A por B. Ya está saliendo ya. Este 30 lo paso a restar de 36, me queda 6. 6 es igual a 2A por B. Entonces, A por B es 6 entre 2, 3. Y con esto ya terminé el ejercicio porque era lo único que me faltaba, ¿no es cierto? Era lo único que me faltaba. Entonces, continuamos por acá, lo que habíamos empezado, y decimos, reemplazando A más B, ¿cuánto vale? 6. 6. A cuadrado con B cuadrado, ¿cuánto suman? 30. Y a esto le resto A por B, que lo acabo de hallar ahorita, 3 sobre 3. A por B, 3. ¿Listo? Finalmente digo 6 que multiplica 30 menos 3 es 27 y todo entre 3. Simplificamos. 6 se divide con 3, 6 entre 3 me da 2. 2 multiplicado por 27 me da 54. Ahí tendría la respuesta. La alternativa correcta sería la letra D. Pregunta número 2. Si A cubo más B cubo es igual a 279 y A más B vale 3, hallar A menos B. Acá tenemos cubos.
pero me piden A menos B. Ojo, tengo A más B, A menos B. Primero vamos a trabajar con los cubos que tenemos acá, ¿ya? Y para eso vamos a recordar la fórmula del cubo de un binomio. O sea, A más B al cubo. Vamos a recordar. Hemos visto dos fórmulas, una desarrollada y una abreviada llamada identidad de Cauchy. Esa vamos a utilizar. A más B cubo es igual a A cubo más B cubo más 3 veces A por B multiplicado por A más B. Ahí está la fórmula. Y ahora voy a reemplazar lo que conozco. Conozco A más B. Aquí está. A más B vale 3. Sería 3 al cubo. Conozco A cubo más B cubo. Sí, 279. 279. Más 3 A por B no conozco. Y A más B que vale 3. ¿Correcto? Efectuamos. 3 al cubo es 27 igual 279 más 3 por 3 es 9 A por B. 279 lo voy a pasar a restar de 27. Me va a quedar 252, pero negativo. 252 negativo porque ha pasado al primer miembro y es mayor que 27. ¿De dónde deducimos el valor de A por B, que también va a ser negativo? 252 entre 9. Y eso me da 2 por 9, 18, 72, me da 28. Entonces ya tengo que A por B es igual a menos 28. Ahora vamos a ver por acá de qué me va a servir. ¿Qué tengo ahora? A por B, tengo A más B, pero quiero A menos B. ¿En qué fórmula interviene A más B, A menos B y A por B? Esa fórmula es la segunda de Legendre. Recordemos que A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado es igual a 4 veces A por B. Identidad de Legendre, ¿no? La segunda de Legendre. Repasamos. A más B, lo conocemos, aquí está, vale 3. Sería 3 al cuadrado, menos A menos B no conozco, lo dejo igual, A menos B al cuadrado, igual 4 por A por B. Pero A por B lo acabo de ir acá, y es menos 28. Desarrollando, 3 al cuadrado es 9, menos A menos B al cuadrado, es igual a menos 4 por 8, 32, 4 por 2, 8 y 3, 11, 112. Ahora este 112 negativo lo vamos a pasar aquí a sumar, 9 más 112, y el A menos B lo pasamos al otro lado, A menos B al cuadrado. Sumamos 9 más 112, me da 121. 121 es igual a A menos B al cuadrado, por lo tanto, A menos B sería 11. 11 al cuadrado es igual a 121. Eso me da como respuesta la alternativa D. Pregunta 3. Evaluar. Raíz octava de 3 que multiplica 2 al cuadrado más 1, 2 a la cuarta más 1, 2 a la octava más 1 y más 1. ¿Cómo razonamos aquí? Hemos explicado que no existe la suma de cuadrados, solamente la diferencia de cuadrados, ¿correcto? A cuadrado menos b cuadrado. Y que esa diferencia de cuadrados se obtiene cuando se multiplica una suma con su respectiva diferencia, conjugado, A menos B, ¿correcto? Y vemos aquí 2 al cuadrado más 1, que puede ser 1 al cuadrado también, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2 a la cuarta más 1 a la cuarta, 2 a la octava más 1 a la octava. Pero queremos formar diferencia de cuadrados y no vemos ninguna diferencia, solamente suma. Pero vemos que hay un 3 aquí que como que no guarda relación con los demás.
Pues este 3 nos va a servir, porque este 3 se puede escribir como 2 al cuadrado menos 1. ¿Es correcto? 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Y si lo multiplicamos con el factor que está a continuación, 2 al cuadrado más 1, ya tendría la suma con la diferencia ahí. Por lo tanto, ya tengo una diferencia de cuadrados. Como está al cuadrado y lo voy a elevar al cuadrado otra vez, me va a dar 2 a la cuarta menos 1. Es el resultado de esta multiplicación después de haber bajado este 2 al cuadrado más 1. Ahora voy a bajar este 2 a la cuarta más 1 que está acá. 2 a la cuarta más 1. También lo voy a bajar aquí. Al bajar este 2 a la cuarta más 1 con el 2 a la cuarta menos 1, también formaría otra diferencia de cuadrados, que sería 2 a la cuarta al cuadrado me da 2 a la octava, y tendría 2 a la octava menos 1. Luego bajo a continuación el 2 a la octava más 1, que está por aquí, 2 a la octava más 1, y repetimos lo mismo, se forma otra vez otra diferencia de cuadrados, que en este caso sería 2 a la octava al cuadrado, 2 a la 16 menos 1. Finalmente bajamos el 1, que ha estado ahí todo el tiempo, y decimos más 1. Luego este 1 se eliminaría con el menos 1 y me quedaría solamente 2 a la 16. Me queda entonces 2 a la 16. Entonces recordemos que había una raíz. Entonces me queda la raíz octava de 2 a la 16. Si dividimos 16 entre 8 para simplificar este resultado ya final, me quedaría 2 a la 16 entre 8, 2 al cuadrado. Y eso efectuado me da 4. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D. Pregunta 4. Si A más B más C es 2, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es 6 y A cubo más B cubo más C cubo es 17, hallar ABC. Vemos que aparece la suma de tres cantidades, los cuadrados, los cubos, el producto de los tres. Y pensamos automáticamente en la identidad de Gauss. ¿Recuerdas? Aquella donde todas las fórmulas casi entran en una sola. Si recordamos esa fórmula, podríamos aplicarla aquí. Sin embargo, nos falta algo. Nos falta la suma de los productos binarios. A por B más A por C más B por C. Entonces, vamos a hallar primero eso. Esa expresión A por B más A por C más B por C sale de la fórmula del cuadrado del trinomio. Recordemos, A más B más C al cuadrado, cuadrado del trinomio, es igual a cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más dos veces A por B más A por C y más B por C. Suma de las combinaciones binarias, ¿recuerdas? Reemplazando los datos, A más B más C, aquí me dicen que vale 2, entonces voy a reemplazarlo por 2 al cuadrado. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, todo esto también me están diciendo que vale 6. Y aquí está lo que me falta, A por B más A por C y más B por C. Desarrollando, 2 al cuadrado es 4, el 6 pasaría a restar del 4, queda menos 2, ¿correcto? Y a partir de aquí se puede deducir, dividiendo menos 2 entre 2, se puede deducir que A por B más A por C y más B por C es igual a menos 1. Ahí está lo que necesitaba para completar. Ahora sí, en la parte 2 voy a escribir la identidad de Gauss. A cubo más B cubo más C cubo menos 3 veces ABC es igual a A más B más C, que multiplica a al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado menos A por B menos A por C y menos B por C.
Ahí está la pequeña identidad de Gauss. Reemplazamos a cubo más b cubo más c cubo, por acá está, es 17. Entonces tendríamos 17 menos 3 ABC que no conocemos, es el dato lo que vamos a hallar. A más b más c vale 2, aquí está, 2. A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado vale 6, 6 menos, y a por b más a por c más b por c vale menos 1. Tengo que poner entre paréntesis porque es menos 1, ¿correcto? Me queda 17 menos 3 veces ABC es igual a menos con menos da más, sería 6 más 1, 7, por 2, 14. 14 para 17 quedaría 3, y 3 ABC lo pasamos al otro lado, de donde deducimos fácilmente que ABC es igual a 1, ¿no? 3 entre 3, 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa D. Pregunta 5. Si A más B más C es igual a 3, calcular la expresión A más B menos 2C al cubo más B más C menos 2A al cubo más A más C menos 2B al cubo sobre 1 menos A por 1 menos B por 1 menos C. Lo primero que vamos a hacer aquí es tratar de utilizar este dato. La suma de A más B más C es 3, pero acá solamente aparece A más B. Entonces, para poderlo completar, para que dé 3, le voy a agregar C, le voy a sumar C. Y al mismo tiempo le voy a restar C, para que no se altere. Al sumarle C, completaría A más B más C, y al restarle C, se sumaría con el 2C negativo y quedaría 3C negativo. Entonces, la expresión quedaría más o menos así. A más B más C menos 3C. Así quedaría. A más B más C porque le sume C, menos 3C porque al restarle C quedaría 2C negativo. Lo mismo vamos a hacer con B más C. Aquí le faltaría agregarle A para completar A más B más C. Entonces le agregamos así, A más B más C, ¿no? Menos 3A al cubo. El 3A sale de el A negativo con el 2A que aparece ahí. Y también hacemos lo mismo con A más C, que le completaríamos el B, para que quede A más B más C, se le resta el B y quedaría menos 3B al cubo. ¿Listo? Así quedaría. Todo sobre 1 menos A por 1 menos B por 1 menos C. Listo. Ahora sí, A más B más C aparece en los tres factores. A más B más C es aquí. A más B más C y A más B más C. Y eso ya podemos reemplazarlo por 3. Ya podemos reemplazarlo por 3. Entonces, al reemplazarlo por 3, nos quedaría la expresión de esta forma. Ya no queda A más B más C, sino en su lugar 3. 3 menos 3 por C al cubo más, aquí quedaría también 3 menos 3 por A al cubo. Y acá quedaría también 3 menos 3 por B al cubo. Todo dividido entre 1 menos A por 1 menos B y por 1 menos C. Muy bien. Encontramos acá tres cantidades al cubo. Ahora vamos a recordar por acá una de las identidades condicionales. Si A más B más C, o sea, si tres cantidades suman 0, dice la identidad condicional, si tres cantidades suman 0, entonces se va a cumplir que A al cubo más B al cubo y más C al cubo va a ser igual a 3 veces ABC. Esto, repito, esta identidad se va a cumplir, pero solamente cuando las tres cantidades sumen 0. Estas tres cantidades que me dan acá, vamos a comprobar si suman 0. Escribo por acá 3
menos 3 por C. Debajo escribimos 3 menos 3 por A. Y debajo escribimos 3 menos 3 por B. Ahora vamos a sumar estas tres cantidades. Al sumar, tendría 3 más 3C más 3, 9, menos 3 veces C más A más B o A más B más C, que es lo mismo. ¿Ya está? Pero como A más B más C, por dato original del problema, vale 3, al reemplazar tendría 9 menos 3 por 3, que es 9, y eso me da 0. Con eso hemos comprobado que estas tres cantidades que están arriba suman 0. Al sumar 0, sus cubos, la suma de sus tres cubos será equivalente al triple producto de las bases. Por lo tanto, toda la parte de arriba será equivalente al triple producto de sus bases. Es decir, arriba quedará el triple producto de 3 menos 3C por 3 menos 3B y por 3 menos 3. 3A es acá, menos 3B. Entonces, como hemos comprobado que la suma de estas tres cantidades que están entre paréntesis es igual a 0, entonces la suma de sus cubos será el triple producto de esas cantidades. Por lo tanto, la expresión se convierte así. Arriba quedaría 3 veces el producto de 3 menos 3 por C por 3 menos 3 por A por 3 menos 3 por B. Y abajo escribimos igual 1 menos A por 1 menos B y por 1 menos C. Listo. Finalmente, factorizamos 3 en el primer paréntesis, sacamos un 3 y quedaría solamente 1 menos C. En el segundo paréntesis factorizamos también 3 y quedaría 1 menos A. Y en el tercer paréntesis también factorizamos 3 y quedaría 1 menos B. Sobre 1 menos A por 1 menos B y por 1 menos C. Así. De tal manera que podemos observar 1 menos C se elimina, 1 menos A se elimina y 1 menos B se elimina, quedando solamente los números 3 por 3 por 3 y por 3. Ese producto me da 3 por 3, 9, por 3, 27 y 27 por 3 me da 81. Y esa sería la respuesta. Alternativa correcta, la alternativa C. Bien, hemos terminado con el tema de hoy. Gracias por su atención y los invito a compartir el próximo video donde veremos la continuación del curso, el siguiente tema, división algebraica. Soy el profesor Carlos y los espero en mi canal Jocar Math. Hasta pronto.